Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad me dispongo a grabar esta tercera parte de la predicación Mirando el Galardón. Mirando el Galardón es una serie de 3 partes que hemos podido compartir en la congregación, en la Iglesia Roca. Usted puede mirar la primera y segunda parte allí en el canal de YouTube. En la descripción de este canal te voy a dejar los enlaces de las transmisiones que se hicieron en los respectivos cultos donde se compartió esta primera y segunda parte del tema Mirando el Galardón. Y vamos a disponernos entonces para escuchar la palabra del Señor. Lastimosamente, el día que estuve compartiendo este tema, no se pudo hacer la transmisión, tuvimos problemas técnicos con el computador y no se pudo hacer la transmisión, por lo tanto no quedó grabada en el canal. Por eso vamos a hacerlo en esta oportunidad para que todos y cada uno de ustedes pueda disfrutar de esta enseñanza, de esta predicación. Y estamos ubicados en Hebreos capítulo 11, versículo 24, Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, para desarrollar el texto base de esta predicación Mirando el Galardón. Y leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la siguiente manera. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a orar para iniciar este tiempo de predicación. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra a través de este medio, Señor. Gracias porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos alimenta, Señor. Creemos y afirmamos que la Sagrada Escritura es la verdad absoluta, es la verdad completa y perfecta que transforma y cambia nuestra vida, nuestra mentalidad, Señor. Reconocemos nuestra necesidad por tu palabra, reconocemos que necesitamos escucharte, Señor, escuchar tu voz. Te pedimos iluminación, Espíritu Santo, disponemos nuestra mente, nuestro corazón con plena reverencia, con plena atención para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esté muy concentrado, querido hermano, allí en su casa, donde quiera que te encuentres, en el estudio de tu casa, frente al computador, el televisor, el celular. Lo importante es que estés concentrado, que no te vayas a dejar distraer. Quiero hacerte brevemente el resumen de la primera y segunda parte de esta serie. En la primera parte de esta serie, Mirando el Galardón, estuvimos definiendo qué es un galardón. Y la definición es la siguiente: el galardón es un premio o recompensa de los méritos o servicios prestados. Es un premio recompensa de los méritos o servicios prestados, ofrecidos. Sinónimos de galardones: condecoración, distinción, honor, homenaje, trofeo, medalla. Por eso es importante entender, mis hermanos, que el galardón tiene que ver con lo eterno. Es un premio, es una condecoración que Dios mismo nos va a dar a cada uno de nosotros por el servicio que le hayamos ofrecido a Él, por esa disposición que hayamos tenido para servirle y dar fruto para Él. Todo lo que tú recibas aquí en la tierra en términos materiales es temporal. Todo lo que tú recibas aquí en la tierra es pasajero. Y un día llega y se va. Un día se acabará y se destruirá aquello por lo cual te esforzaste tanto en la vida, por comprar, qué sé yo, una casa, un carro, una finca, viajar por el mundo, tener mucho dinero, muchas posiciones. Todo eso es bueno, no digo que sea malo, es bueno tenerlo,
pero no puede convertirse en lo más importante y en la prioridad de nuestra vida. Las cosas materiales son temporales, son pasajeras, pero lo que hacemos para Dios permanecerá para siempre, porque estamos hablando en el plano eterno, en aquello que es trascendental, que trasciende a la eternidad. Mis hermanos, lo eterno nunca se acabará, permanecerá para siempre. Y miramos algunas preguntas reflexivas de acuerdo a este texto de Hebreos 11, 24 al 26, donde vimos el caso de Moisés, cómo respondió él al llamado de Dios para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la misión que Dios le había entregado a él de liberar el pueblo de Israel. Y miramos tres preguntas reflexivas básicas, las cuales fueron estas. No las voy a explicar porque la idea es que tú ya las viste o las escuchaste en la primera parte de esta serie. Si no las has visto, ve al canal y en la parte de abajo te dejo la descripción para que vayas y mires la predicación de la primera parte. Miramos estas preguntas reflexivas. La primera es, ¿qué estás dispuesto a renunciar? ¿Qué estás dispuesto a renunciar por amor a Dios y a hacer su voluntad? ¿Estás dispuesto a renunciar a ciertas comodidades para servir al Señor? Así como lo hizo Moisés, renunció a las comodidades, a los lujos, a la complacencia que recibía en Egipto para ir al desierto y obedecer el llamado de Dios. Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a sufrir si es necesario para hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por el llamado que Dios te ha hecho para servirle? ¿Estás dispuesto a escoger el sufrimiento antes que los deleites temporales del pecado? Y tercera pregunta reflexiva en esta primera parte de la serie. ¿Estás dispuesto a abstenerte a ciertas cosas que te gustan, pero que no convienen o que estorban para cumplir el propósito de Dios para tu vida? ¿En qué estás poniendo tu mirada? ¿En las cosas pasajeras de este mundo? ¿En las cosas materiales o en las cosas eternas? Muy bien, ahora vamos a la parte número 2. Recuerda que para entender más claramente estas preguntas reflexivas, pues debes ir y mirar la primera parte de esta serie. El resumen de la segunda parte es este. ¿Quiénes recibirán esta corona? ¿Quiénes recibirán este galardón, este homenaje, este reconocimiento? Y miramos 5 tipos de personas que van a recibir este galardón. Primero, los que soportan la tentación y resisten la prueba. Segundo, los que aman al Señor. Tercero, los que no temen padecer sufrimiento. Cuarto, los que son fieles hasta la muerte. Y quinto, los siervos de Dios que cuidan las ovejas voluntariamente, sin intereses deshonestos, con ánimo y con diligencia. Estos son las 5 personas o 5 tipos de personas que van a recibir un galardón según la palabra del Señor. Y vamos a iniciar ahora sí con la tercera parte y última de esta serie mirando el galardón. Y primero miremos 3 referencias del Antiguo Testamento, 3 referencias muy interesantes acerca del galardón y ver que siempre el deseo de Dios, mis amados hermanos, es recompensar a los que le obedecen. Siempre el deseo del Señor es recompensar a los que le obedecen. Miremos lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mis hermanos, aquí el galardón tiene que ver con fe. Abraham tenía de pronto en determinado momento temor, porque el Señor le dice, no temas. Puede que al principio Abraham tenía temor,
para obedecer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Sin embargo, el Señor le dice, no temas, es decir, lo contrario a tener temor es tener fe, es confiar en Dios, es tener confianza en Dios. Entonces, la fe nos lleva a actuar y a obedecer. Cuando le creemos a Dios, creemos su palabra, creemos sus promesas, eso nos lleva a obedecer y por lo tanto Dios recompensa, Dios nos da su galardón, nos da su premio. En segundo lugar, Salmos capítulo 58, versículo 11 dice así: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Aquí vemos que el galardón, mis hermanos, tiene que ver con la justicia. Justicia es aquello que es recto, que es correcto, que es equitativo, que es, tiene que ver con balance, con equilibrio, con rectitud. Y el Señor quiere que nosotros vivamos así nuestras vidas. Cuando practicamos la justicia, esto trae galardón, esto trae recompensa, esto trae bendición de parte de Dios. Cuando vivimos siempre pensando y deseando en hacer el bien, en hacer lo correcto, en hacer lo justo, en hacer aquello que es recto delante de Dios. Y finalmente, como referencia número 3 del Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 11, versículo 18, también nos habla del galardón. Dice, el impío hace obra falsa, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El que siembra justicia tendrá galardón firme. Aquí el galardón también tiene que ver con justicia, pero hay otro matiz interesante, diferente que vemos en este versículo, y es que ese galardón es la recompensa de aquello que sembramos, de aquello que tomó un tiempo previo y sembramos una semilla, hicimos lo correcto en determinado momento y después, con el tiempo, se cosecha eso que sembramos, esa justicia, esa rectitud, ese bien que hicimos en determinado momento, en su tiempo posterior, más adelante, se va a recoger una cosecha, se va a recoger una recompensa y ese galardón es firme, está asegurado. Si tú obras con justicia, con rectitud, con santidad, con integridad, en lo que tú hagas, vas a recoger, vas a cosechar un premio, un galardón después, prometido por el Señor. Ahora vamos a enfocarnos hoy en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas y vamos a mirar allí una referencia nuevamente de algunas bienaventuranzas donde Jesús establece la constitución del reino. De eso estuvimos hablando también en la primera y segunda parte. Y vamos a ver aquí, mis hermanos, que esto es lo que nos identifica a nosotros realmente como discípulos verdaderos de Jesús. Cuando Jesús establece la constitución del reino de Dios a través de las bienaventuranzas predicadas en el Sermón del Monte, allí vemos que Él está estableciendo los estatutos a través de los cuales Él quiere que sus discípulos se distingan y que los identifique como verdaderos seguidores de Jesús. ¿Cómo sabemos quién es un verdadero seguidor de Jesús? A través de estos principios bíblicos, a través de estos estatutos que Jesucristo ha establecido, mandamientos, normas, estatutos, principios, a través de los cuales Él quiere que nosotros obedezcamos y nos identifiquemos con estos principios. Mis hermanos, si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos identificarnos con los siguientes principios espirituales y practicarlos. No solamente decir, sí, yo creo en esto, pero no lo obedezco. Hay que practicarlo, hay que llevarlo a la vida diaria. En nuestra vida diaria tenemos que hacerlo una realidad.
Y digamos que vamos a dividir estos principios en dos partes. La primera parte tiene que ver con no temer a ser rechazados. Y la segunda parte tiene que ver con amar a nuestros enemigos. Estamos ubicados en Lucas capítulo 6, versículo 22 hasta el 37. La primera parte va a ser del 22 al 23 y la segunda parte del 27 al 37. Lucas capítulo 6, versículo 22 al 23 dice así: Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así se hacían sus padres con los profetas, porque así hacían sus padres con los profetas. Esta primera parte tiene que ver, mis hermanos, con el no temer a ser rechazados y no temer a ser vituperados. Mis hermanos, dice la palabra del Señor que antes seremos bienaventurados cuando los hombres nos rechacen, cuando los hombres se burlen, nos señalen, nos critiquen, nos vituperen de una u otra manera por causa de la predicación del Evangelio, por causa de Jesucristo. Antes era un privilegio, antes era una bendición, antes era un gozo enorme sentir que somos vituperados, ver que somos rechazados, ver que somos aborrecidos por el mundo por causa de la predicación del Evangelio. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 23, que nos gocemos cuando esto suceda. Gozaos en aquel día y alegraos. ¿Por qué? Porque Dios está preparando un galardón para aquellos que no tienen temor a predicar su palabra y que sean aborrecidos y que sean vituperados de alguna manera. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, que es donde quiero hacer el énfasis más fuerte, el énfasis más grande, es a partir del versículo 27 al 37, la segunda parte. Cuando el Señor Jesucristo el Señor Jesús se enfoca aquí en hablar de la importancia de amar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Un tema muy difícil, el cual a nuestra carne y a nuestro ego no nos gusta, pero debemos aprenderlo, debemos practicarlo, debemos obedecerlo. El estándar, mis hermanos, del amor que Jesús establece aquí es el más alto. Es el estándar más alto que puede existir de amor y lo establece Jesús. Porque este tipo de amor del cual Él habló, el cual Él enseñó, es el tipo de amor que a Él lo caracterizó. ¿Por qué? Porque Jesús no se defendió de sus enemigos hasta la cruz, hasta el momento de su muerte. Nunca se defendió de sus enemigos, antes los soportó, antes los perdonó, siempre perdonó a sus enemigos. Aún estando en la cruz, le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. En su corazón era amor, perdón por aquellos que lo acusaron, que lo maltrataron, que lo juzgaron. Jesús demostró, mis hermanos, humildad y mansedumbre todo el tiempo durante su ministerio. Mostró humildad y mansedumbre. Lo criticaron, lo acusaron, lo blasfemaron, se burlaron de él, lo maltrataron, lo golpearon. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Dios mío, pero aún así no se vengó. Escucha esto, Jesús no se vengó ni tomó justicia por su propia mano con ninguno de sus enemigos, con ninguno de sus detractores. Lo que nos indica aquí y ordena el Señor
en esta porción bíblica de Lucas capítulo 6, del 27 al 37, son tres pasos iniciales. Al tratar, escucha esto, tres pasos iniciales al tratar a una persona que nos ha hecho daño, a una persona que podríamos categorizarlo como un enemigo. Y lo primero que dice Jesús es que no debemos responder con mal al que nos ha hecho mal. No debemos responder con mal al que nos ha hecho mal. Al contrario, debemos responder con bien al que nos ha hecho mal. Al contrario, totalmente al contrario. Debemos responder con bien al que nos ha hecho mal. En segundo lugar, debemos bendecir, es decir, hablar bien, porque bendecir significa hablar bien de otra persona. Hablar bien a los que nos han maldecido, es decir, a los que han hablado mal de nosotros. Debemos bendecirlos. Y en tercer lugar, debemos orar por ellos. Debemos orar por ellos cuando nos han calumniado, cuando han dicho cosas de nosotros que posiblemente son falsas y nos han calumniado. Debemos que orar por ellos. Mira lo que dice el versículo 27 y 28. Leámoslo una vez más. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Orad por los que os calumnian. Esos son los tres pasos que el Señor nos está dando. No responder con mal al que nos ha hecho mal. Bendecir al que nos ha hecho mal, hablar bien de él. Y finalmente orar por aquellas personas que nos han calumniado. Versículo 29. Dice la escritura en el versículo 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Preséntale la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. Mis hermanos, ¿qué significa cuando Jesús dijo, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra? ¿Qué significa esto? Mis hermanos, esta constituye la enseñanza de no responder con mal o no responder al mal con otro mal. Es una respuesta de Jesús directa a la ley mosaica del diente por diente y ojo por ojo. No sé si usted recuerda esa ley. Eso está por allá en Mateo capítulo 5, versículo 38, cuando dice Jesús, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿Se acuerdan? Ojo por ojo y diente por diente. Yo en cambio os digo que no os enfrentéis al que os hace mal. La versión del lenguaje actual dice así. Otra de las enseñanzas de Moisés fue esta: si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. No traten de vengarse de quien les hace daño. Este refrán se usaba para hacer referencia a la venganza. De eso se trataba esto. Ojo por ojo, diente por diente. Se trataba de vengarse. Es decir, quien decía esto se refería a que iba a hacer el mismo daño que había recibido. En esa época de Moisés, en la época inicial del pueblo de Israel, cuando recibe la ley, mis hermanos, pues la justicia se tomaba por las propias manos del hombre. Se tomaba por sus propias manos. Por eso es que Jesús dijo que debemos ahora, en Cristo Jesús, entendiendo el Evangelio del reino, el amor de Jesús, de compasión, de misericordia y de gracia, debemos aceptar ciertos males cometidos contra nosotros. ¿Cómo así?
Eso puede sonar muy injusto, pero ante los ojos de los hombres es injusto, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Por ejemplo, cuando una persona nos insulta, no debemos igualarlo insultándolo también. O si una persona nos roba, entonces también no le vamos a robar. Si nos calumnian, entonces no los vamos a calumniar. No. ¿Por qué? Porque en este comportamiento, iglesia, en este comportamiento diferente es donde demostramos de manera práctica que tú y yo somos verdaderos seguidores de Cristo. Si amamos a Dios, por lo tanto, también vamos a amar a nuestros enemigos también. Si amamos a Dios, somos coherentes amando también a nuestros enemigos también. No podemos responder mal con mal. Es al contrario, porque tenemos que marcar la diferencia como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Versículo 30, estamos ubicados en el capítulo 6 de Lucas. Ahora vamos al versículo 30. Dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Luego, nuevamente lo leo. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Aquí vemos, iglesia, que la generosidad es parte esencial del amor. La generosidad es parte esencial del amor. Aun si vemos que nuestros enemigos necesitan ayuda, debemos ayudarles. No podemos aferrarnos a cosas materiales, no podemos ser egoístas, debemos ser despojados de las cosas materiales para que las compartamos con cualquier persona que lo necesite o que nos pida ayuda. Cuando nosotros retenemos, iglesia, lo que podemos compartir con otros, estamos demostrando que realmente no entendemos el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio nos lleva a ser generosos, a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia de parte de Dios. Tenemos que demostrar que amamos a nuestros enemigos siendo generosos. Versículo 31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la famosa regla de oro, lo que le llaman la regla de oro. En nuestra práctica de la conducta cristiana, la regla de oro es esta. Así como queremos que nos traten, así mismo tratamos a los demás. Y puede sonar injusto después de leer el versículo anterior cuando dice que no debemos pagar mal por mal, pero luego en este versículo el Señor nos dice que es al revés, que es al revés, que se debe aplicar esto. Es decir, debemos dar el trato a los demás que quisiéramos recibir de ellos también. Sin embargo, debemos hacerlo de manera incondicional, sabiendo que posiblemente no vamos a recibir ese mismo trato. Y mucho más si estamos hablando de personas impías, incrédulas, que no aman a Dios, que no conocen a Dios, que no entienden estos principios. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, personas en la calle que posiblemente nos puedan tratar mal, nos puedan insultar, nos puedan robar, nos puedan hacer algún tipo de daño. ¿Qué más podemos esperar de aquellas personas que están en incredulidad, que no conocen ni aman a Dios, que están en oscuridad, en la oscuridad de este mundo? Tenemos que estar preparados para esto. ¿Por qué el Señor nos pide esto? Sabiendo que posiblemente sea algo injusto para nosotros. Mis hermanos, porque Él mismo nos dice que la venganza es del Señor.
la venganza es del Señor y que si actuamos con humildad y con mansedumbre, entonces Él nos defenderá. Él se encargará de pagar a cada quien lo que ha sembrado. Mis hermanos, versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos, y si prestáis, perdón, a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Hay una palabra clave que se repite aquí 3 veces, y es la palabra mérito, mérito. Es interesante ver que esto de amar a los enemigos, hermanos, requiere mérito, requiere esfuerzo de nuestra parte. No es fácil. El Señor no está diciendo aquí que esto realmente no es fácil para nosotros. Esto realmente no es fácil para nosotros, pero haciendo aún así difícil, debemos hacerlo. Siendo aún así difícil, debemos hacerlo, debemos obedecer. ¿Por qué? Porque es en la práctica de este mandato, en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones con los demás, compañeros de trabajo, con amigos, con vecinos difíciles, con personas que de una u otra manera nos han hecho daño o nos quieren hacer daño. En el contexto social, cualquiera que sea donde nos encontremos, estamos expuestos a cualquier situación que va a ser difícil, que va a ser complicada. Y es allí donde debemos poner en práctica este mandato de amar a todas las personas, tanto amigos como enemigos. Por un lado, mis hermanos, cuando obedecemos al Señor en esto, estamos dando evidencia de que sí somos discípulos genuinos de Jesús, de que sí somos unos discípulos verdaderos, genuinos de Jesús. Y por otro lado, pues que todo esfuerzo que hagamos para obedecerlo tendrá su recompensa. Dios tiene planeada la forma de recompensarnos, de galardonearnos, de premiarnos cuando obedecemos su palabra. Una recompensa, mis hermanos, que no viene de los hombres, que viene directamente de la mano de Dios. Debemos recordar que ahora en Cristo tenemos al Espíritu Santo. Está dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, nos guía, nos da la capacidad para obedecer la palabra del Señor. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas y en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En nuestras fuerzas humanas no lo podemos lograr, nunca, pero sí con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que debemos estar siempre en permanente comunión con el Señor para que podamos obedecer la palabra de Dios. Vamos al versículo 35, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón como grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, Él es bueno con los ingratos y malos. Escuche esto, Dios es benigno para con los ingratos y malos. La versión del lenguaje actual dice así: amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Una vez más aquí, mis hermanos, la Sagrada Escritura conecta el amor a los enemigos con la generosidad. La generosidad. Y nos promete el Señor que es Dios mismo el que nos va a recompensar
cuando actuemos con generosidad, con bondad, con todas las personas. No solo con nuestros amigos, con las personas que amamos, sino también con nuestros enemigos, porque si Dios mismo lo hace, si Él mismo lo hace, siendo bueno con los ingratos, es decir, con los que son desagradecidos y con los que son malos, si Él es bueno, ahora nosotros también debemos hacerlo. Y aquí es donde aparece ese concepto eh, del galardón en este versículo, de ese premio que Dios nos va a dar cuando amemos a nuestros enemigos, aplicado en la vida del creyente, en la vida diaria del creyente, cuando nuevamente repito, cuando se relaciona con los demás, cuando está en el trabajo, cuando tú estás en el trabajo, cuando tú vas por la calle, cuando estás en el mundo, tratando con diferentes personas, y entre ellas te vas a encontrar personas malas, personas inconversas, personas que no aman a Dios, personas aún malintencionadas contigo y que posiblemente puedan llegar a hacerte daño. Ahora, esto significa, mis hermanos, que debemos ser ingenuos, creyentes ingenuos, tontos, sin discernimiento espiritual para saber en dónde nos metemos, con quién hablamos, con qué personas tratamos, con quién hacemos proyectos, negocios o con quién tenemos algún tipo de relación. No, no podemos ser ingenuos, no podemos ser tan ignorantes o tan ingenuos permitiendo que cualquier persona venga a hacernos daño. Claro que no, porque no se trata de esto tampoco. También la escritura dice que debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. La versión del lenguaje actual lo dice así en Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Hablando Jesús a los discípulos, yo les envío a hacer un trabajo que es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Así es el mundo, un lugar lleno de lobos. Pero Jesús les dice a ellos, sean listos y estén atentos como las serpientes. Sean astutos como las serpientes. Es decir, tengan discernimiento, tengan cuidado. Pero también sean humildes como las palomas. No podemos ser soberbios, llenos de altivez y de prepotencia. Tenemos que ser humildes como palomas, pero también discernir y saber con quién tratamos, con quién hablamos. Versículo 36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lo que nos debe impulsar para actuar con amor hacia nuestros enemigos, hermanos, es la misericordia. La misericordia. Debemos tener misericordia con ellos, con nuestros enemigos, porque Dios también tiene misericordia con ellos. La misericordia, recordemos que tiene que ver con dar algo a alguien que no lo merece. Esa persona que nos hizo un mal, que nos hizo un daño, pues merece ¿qué? Ser castigada, ser condenada. Pero aún así, Dios tiene misericordia de esa persona. Y por eso Él nos llama a nosotros también a tener misericordia con ellos. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice en la versión del lenguaje actual de la siguiente manera, así demostrarán ustedes que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre buenos y sobre malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. A esto, hermanos, es lo que se le llama en teología gracia común.
la gracia común. Recordemos que existe gracia especial y gracia común. La gracia especial es para los hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero, arrepentidos de sus pecados, que han creído por medio de la fe, han creído en el Señor Jesucristo, en la obra consumada de la cruz, por lo tanto han sido salvados y sellados con el Espíritu Santo. Somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios. Dios tiene un favor especial para con nosotros, una gracia especial. Pero también Dios tiene una gracia común para todos en general, incluyendo a buenos, incluyendo a malos, sobre todo a los malos. Es la gracia común, que es por misericordia, porque dice la palabra aquí que Dios permite que el sol salga sobre buenos y malos, sobre los que le obedecen y los que no le obedecen. Dios permite que el sol, que la luna, que la lluvia y que todo lo que hay en la naturaleza, de todo esto se puedan beneficiar todas las personas. Eso es un acto de misericordia. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos misericordiosos también con nuestros enemigos. Y finalmente, versículo 37, para cerrar el estudio de cada uno de los principios que aparecen en Lucas capítulo 6 del 27 al 37, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Iglesia amada del Señor, finalmente el Señor cierra esta enseñanza magistral sobre el amor a los enemigos, estableciendo, podría decirse, que es el principio espiritual más importante que todos necesitamos aprender. El principio espiritual más importante de todos los anteriores que necesitamos aprender a practicar en nuestra vida cristiana diaria. Este principio se llama el perdón. Se llama el perdón. Porque al final dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad, perdonad y seréis perdonados. Hermanos, el perdón nos lleva primeramente a no juzgar, nos lleva primeramente a no juzgar ni condenar al que nos ha hecho mal, al que nos ha hecho maldad, porque es a Dios a quien le corresponde juzgarlos, es a Dios a quien le corresponde decidir qué hacer con ellos, de qué manera reprenderlos, de qué manera corregirlos. Esa tarea es de Dios solamente. ¿Por qué? Porque Dios es el único juez. Así como Dios es el único Dios, Él es el único juez. A través de su poder omnisciente y omnipresente, Él sabe encontrar maneras para establecer justicia y venganza sobre la tierra, sobre aquellos que son malos. Él sabrá cómo hacerlo. Esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación es no juzgar, ni condenar, ni calumniar, ni vengarnos, sino amarlos. Mis hermanos, nosotros no somos Dios para convertirnos en jueces y determinar qué castigo debe merecer un enemigo nuestro, debe merecer nuestros enemigos. De eso se encarga el Señor, lo que ordena el Señor, y lo único que nos corresponde hacer es perdonar. Y para cerrar, hermanos, para cerrar esta interesante serie acerca del galardón, la cual es una doctrina, digamos, secundaria, pero está allí y es importante hablar de ella para que nos concienticemos de servir al Señor con esfuerzo, con amor, con dedicación, con pasión, con entrega, pero también
no tener temor a ser rechazados, a no tener temor a sufrir por causa de Cristo, a sufrir vituperio, rechazo. En segundo lugar, amar a nuestros enemigos también para poder recibir ese galardón, ese premio de parte del Señor. Y finalmente, para cerrar esta serie, no podemos olvidar la promesa del Señor. Esa promesa de su regreso, ese galardón que tiene preparado para nosotros en su reino. Un maravilloso galardón que Él tiene preparado para nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 37 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor no tardará. No pierdas tu confianza en el Señor. Sigue adelante, sigue luchando, sigue soportando la prueba, sigue amando a tus enemigos, sigue soportando posiblemente el rechazo, la burla, el vituperio al cual estás expuesto por parte de ciertas personas allí en tu casa, en tu barrio, en tu empresa, en el lugar de trabajo. Sigue adelante, no pierdas tu confianza en el Señor. Ten paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, vas a obtener la promesa del Señor. Un poquito más, el Señor viene pronto por su iglesia y viene con un galardón y viene con una premiación para cada uno de nosotros. Y finalmente, amada iglesia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 y 12, dice así: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, tu galardón. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mis hermanos, el Señor viene pronto. Estemos preparados, no perdamos la confianza, retengamos lo que tenemos, lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha pedido que hagamos, para que ninguno tome nuestra corona, para que no perdamos ese galardón, para que no perdamos esa corona que el Señor tiene preparado para los que se esfuercen en amarle, en obedecerle y en servirle hasta el último día de su vida. Amada iglesia, espero que esta serie, Mirando el Galardón, de 3 partes, pueda haber sido de bendición para tu vida, para cada uno de ustedes. De parte del Señor, llamándoles a que sigan confiando en Él, a que sigan sirviéndole, a que sigan amándole, a que sigan obedeciéndole, a que no se desanimen, porque el Señor tiene un galardón para tu vida, para mi vida, un premio por el trabajo que tú estás haciendo para Él, por el esfuerzo que tú estás poniendo, ese mérito que estás poniendo en todo lo que haces al hacer la voluntad del Señor, al buscar cumplir con el propósito de Dios para tu vida y hacer su voluntad, sin temer a ser rechazado, amando a tus enemigos y haciendo todo lo que el Señor te ha pedido que hagas. Yo te invito a que oremos en esta hora y le demos gracias por esta palabra que nos anima, que nos exhorta a seguir adelante, a seguir poniendo nuestra mirada en el Señor, en las cosas de arriba, en su palabra, en su verdad, en hacer su obra, en servirle, en anunciar el mensaje del Evangelio a otros. Implique lo que sea,
sea soportar, sea amar a nuestros enemigos, sea soportar vituperio o sufrimiento. Por amor a Cristo, sigamos haciéndolo, sigamos perdonando, sigamos soportando, sigamos perseverando en todo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, siendo misericordiosos con aquellos que pueden ser nuestros enemigos, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amando a nuestros enemigos, tratándolos con misericordia, con gracia, y aún sabiendo que los tratemos como quisiéramos que nos trataran ellos a nosotros, de manera incondicional, sabiendo que posiblemente no lo hagan. Posiblemente no lo hagan. Porque es fácil amar al que nos ama, pero qué reto y qué desafío tan grande es amar a los que no nos aman, a los que nos calumnian, a los que nos tratan mal de una u otra manera. Oremos al Señor en línea con esto, para que nos ayude a cumplir su palabra en nuestras vidas y podamos realmente demostrar que somos seguidores de Cristo, que somos genuinos discípulos del Señor, porque cumplimos lo que Él nos está pidiendo en su palabra. Amén. Señor, te damos gracias por esta tercera parte y final, última parte de esta serie, Mirando el Galardón. Te pido que sea de bendición para cada uno de mis hermanos que han escuchado estas predicaciones, para que tú seas exhortando sus corazones, para que seas avivándoles en ese amor por ti, seas confortándoles también con confianza, con esperanza de que tú un día nos pagarás, nos darás el galardón, nos darás la recompensa, el premio por el mérito, por el esfuerzo que hayamos hecho al servirte, al obedecerte, al amarte, al predicar tu palabra, Señor, al amar a nuestros enemigos. Oh Señor, ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer cada día de nuestras vidas, Señor. Y estemos listos, estemos preparados para recibir ese galardón un día en tu reino, Señor. Gracias por la exposición de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición para ti esta enseñanza, esta predicación, la parte número 3 de Mirando el Galardón. Por favor, deja tus comentarios aquí en el video, en la parte de abajo de este video, y compártelo con tus amigos, con tu familia, con aquellas personas a los cuales tú quieres que el Señor toque sus corazones a través de la exposición de la palabra de Dios. Dios les bendiga.